Bienvenidos a nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos aquí los pastores Randall y Alexandra González y estamos para compartir con ustedes el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala o préndala si es electrónica y traiga un cuaderno de apuntes porque vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Ahora, mire, quiero mencionar esto para poder introducir el tema del día de hoy. Hechos 10 es un capítulo sumamente importante porque nos proporciona la base fundamental del libro de los Hechos. Un dato interesante es que nos brinda la base fundamental porque registra un acontecimiento sumamente importante y es cuando los gentiles fueron evangelizados. De hecho, este acontecimiento sucede 10 años después de Pentecostés. Imagínense, 10 años después. Y de ahí surge una pregunta. ¿Por qué es que los apóstoles se esperan 10 años para poder evangelizar a los gentiles? Después de todo, ellos tenían que recordar que Jesús les había dado la gran comisión y tenían que recordar que Jesús les había dicho que evangelizaran a todo el mundo y eso incluía a los gentiles. Y los tenían relativamente cerca, así que no había una excusa. Pero para responder quizás estas preguntas tenemos que recordar que la evangelización fue gradual y Dios tenía un calendario divino, por decirlo de esta manera. Y la evangelización de los judíos a los samaritanos y luego a los gentiles fue un proceso que tomó cierto tiempo. Ahora, otra cosa para entender es que el apedreamiento de Esteban, si usted recuerda ese momento en la historia que nos cuenta el libro de los Hechos, y luego también la persecución de la iglesia fue un punto culminante para que entonces se comenzara la evangelización a los samaritanos. Y después también en el capítulo 9 vemos cómo Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con el Señor sumamente poderoso y en ese encuentro es donde Dios lo levanta con un ministerio para los gentiles. Y entonces llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos y hoy vamos a hablar acerca de 4 escenas que nos revelan el mayor de los milagros que usted y yo podamos tener en nuestra vida. Y ese es el milagro de la salvación. Así que entramos de lleno a los primeros 2 versos. Alexandra, si me puedes ayudar para leer estos 2 primeros versos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La primera escena que vemos aquí es que Dios prepara ambas partes. ¿A qué me refiero? Dios está preparando el corazón de 2 hombres. En primer lugar, el corazón de Pedro, quien es el que se va a encargar de predicar el evangelio, y el de Cornelio, un hombre, un centurión romano, que era el que iba a recibir el mensaje. Ahora nos dice que este evento sucede en Cesarea. Interesante porque Cesarea se encuentra 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén y por otro lado 100 kilómetros al norte de Jope. Cesarea era una ciudad pues bastante avanzada, tenía hermosos edificios públicos y justo allí está Cornelio, un centurión romano, nos dice la palabra de Dios. Ahora, Cornelio era un hombre que se había cansado ya de los mitos paganos, se había cansado de esa religión vacía y que él no había encontrado realmente nada allí. Y entonces había decidido acercarse al judaísmo con la esperanza de encontrar allí la salvación. Ahora, hago una anotación aquí, y es que es interesante que muchas veces uno puede ser tan religioso, pero a la misma vez sentir que uno no es salvo, que le falta algo, ¿no es cierto? Cornelio era ese típico hombre devoto, religioso. Si lee usted este capítulo se va a dar cuenta que era un hombre que obedecía la ley, además de obedecer la ley, ayunaba, oraba, era generoso con los judíos. Sin embargo, le faltaba algo. Y yo creo que Cornelio Alexandra era ese tipo de hombre que, a pesar de que era religioso, entendía que la religión y sus prácticas religiosas de tradición no lo llenaban y no lo acercaban a Dios. Y entonces me llama la atención que el verso 31, unos cuantos versos adelante, dice esta frase y se la quiero leer. Dice, tu oración ha sido escuchada. Y esas son las palabras que le da el ángel que se le aparece a Cornelio. Ahora, Alexandra, la Biblia no registra cuál es la oración que hace Cornelio, pero si deducimos que la visita de Pedro a la casa de Cornelio es la respuesta a esa oración, significa que entonces Dios estaba respondiendo la oración
en la cual estaba pidiéndole, Señor, quiero conocer a fondo la salvación que se encuentra solamente en Jesús. Y esa oración estaba siendo contestada. Eso es lo hermoso de esta historia. Ahora, entremos al verso 3, del verso 3 al verso 8, si me ayudas a leerlo, Alexandra. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Dios envía un ángel para que le dé instrucciones específicas a Cornelio. Y como buen militar, él sabía obedecer instrucciones, y ni lerdo ni perezoso, como dice el dicho. Él llamó a 2 de sus criados, llamó a un soldado de confianza y mandó por Pedro. Ahora, es muy interesante que mande a llamar a Pedro, porque si usted recuerda cuando introduje el tema, dije que Cesarea se encontraba específicamente 50 kilómetros al norte de Jope, justo donde estaba Pedro. O sea que era poco conveniente que Pedro tuviera que venirse caminando 50 kilómetros para llegar a Cesarea a predicarle a Cornelio, siendo que Hechos capítulo 8, el verso 40, nos dice que ya había un hombre ahí que podía evangelizar, que era Felipe el evangelista. Entonces, ¿por qué Dios no utiliza a Felipe y quiere traer a Pedro? Esa es una pregunta que pues vale la pena hacérsela. Yo personalmente creo que Dios había en su soberanía decidido que quería utilizar a Pedro y quería preparar el corazón de él como líder de la iglesia, cambiar el corazón de él, así como Dios estaba también preparando el corazón de Cornelio. Lo que sucede es que Pedro, habiendo sido creado como un judío, entendemos que la ley de Moisés se había convertido como una muralla, una pared de separación entre lo que eran judíos y gentiles. Los gentiles eran considerados como extranjeros, como personas que eran ajenos al pacto y a las promesas de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz se rompió esta muralla y tenemos acceso. Y esas son buenas noticias, porque ahora nosotros, siendo gentiles, tenemos acceso, así como Cornelio también estaba teniendo acceso ahora a escuchar ese mensaje de salvación que se encuentra solamente cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esas son buenas noticias, porque eso significa que yo no tengo que seguir ningún rito, ni convertirme en un judío, ni hacer ninguno de esos ritos, sino solamente poner mi confianza en el Señor Jesucristo. Y entonces continuamos en los siguientes versos, Alexandra. A mí esta historia me recuerda un poquito a la historia de mi familia, sí, porque mi mamá siempre nos cuenta que ella era una persona que pues le pedía muchas cosas a Dios y buscaba mucho de Dios, ella y mi papá, pero realmente no conocían de Jesús, no conocían la palabra de Dios. Y entonces, hasta que llegó el momento en la que le empezaron a hablar de lo que la palabra de Dios decía y que de Jesús, el mensaje de Jesús, y ella dice que un día ella sintió la voz de Dios que le dijo, yo les voy a mostrar el camino. Y tal vez no se le apareció un ángel ni nada, pero ella sí sintió eso de que Dios le dijo, yo les voy a mostrar el camino. Y así fue, literalmente, Dios les enseñó, le puso gente en su camino que les hablara de Dios. Y justo eso es lo que estamos viendo que pasa con Cornelio. Le mandó un Pedro, en pocas palabras. Exactamente. Y lo traigo a colación porque yo creo que eso no fue algo que solamente pasó hace miles de años, ¿verdad? Cuando estaba en el siglo I con Cornelio, sino que esto pasa el día de hoy, Randall. Por eso lo estamos estudiando, porque el Espíritu Santo sigue actuando el día de hoy. Y vamos a ver un poquito más del versículo 9. Si lo puedes leer, Randall, por favor, del 9 hasta el 16. Dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis,
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15, volvió la voz de él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y es bien bonito esto porque Pedro tenía hambre, dice la Biblia, y muchas veces nosotros como mujeres sabemos que cuando un hombre está hambriento está vulnerable, ¿verdad? Bueno, a veces nosotras también, no solo de hombres, pero Dios conocía a Pedro y a lo mejor era muy comeloncito, entonces se aprovecha de que Pedro tiene hambre para traerle esta visión. Eso fue algo sobrenatural que sucedió ahí. Dios le trae esta visión a Pedro y era muy interesante la visión porque en esa visión estaban todos esos animales que para un judío eran animales impuros, inmundos en otras palabras. Y si nosotros vamos a Levíticos 11, ahí vamos a tener toda la lista de los animales que Dios les había dicho a los judíos que no podían comer porque eran inmundos, como por ejemplo el cerdo, el camello, el conejo, diferentes tipos de animales que ellos no podían comer. Y en esta visión que Pedro está viendo, él está con una gran hambre y está viendo seguro el camello, el conejo, todos esos animales ahí. Y Dios se aprovecha de esta ley que había, que decía, esos animales son inmundos, no los comas. Y el mandato de Dios para Pedro es, cómelos, cómelos. Y le dice, no llames inmundo o común, como dice esta versión que leíste, no llames común lo que Dios ya ha limpiado. Entonces, tenemos que recordarnos que para los judíos, como Pedro era, una persona que no era judía, o sea, un gentil, era una persona inmunda, era impura. Entonces, ellos no se acercaban. Raramente porque Jesús les había dado ejemplo a ellos, a sus discípulos, en esos 3 años que Jesús había estado con los discípulos, Él les había dado el ejemplo de que Él se acercaba a la gente que no era exactamente judía, empezando, como dijiste, por los samaritanos, pero luego siguiendo por una mujer sirofenicia, otro romano al que Jesús le hizo un milagro, si nos podemos acordar, y diferentes tipos de ejemplos que podríamos citar a los que Jesús tuvo acercamiento a personas que no eran judías. Pero Dios está aquí preparando el corazón de Pedro de esta manera, diciéndole, Pedro, hay cosas que tú has visto como judío, que creciste como judío, que son inmundas, pero que yo quiero limpiar, que yo quiero hacer cosas nuevas con ellos. Y qué lindo para uno saber, porque nosotros somos gentiles, saber que a lo mejor sí éramos impuros, sí éramos inmundos, pero el Señor nos limpia. Y Él se quiere acercar a nosotros. Y a los que tenían ese filtro de decir, uy, no, porque esos no se lo merecen, Dios le está demostrando, Pedro, acércate, porque ellos también, yo quiero tocarlos y quiero limpiarlos. Y entonces el versículo 17, podemos seguir leyendo ahí, del 17 al 19, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Estos eran los hombres que había mandado Cornelio a buscar a Pedro. Y es bien impresionante porque cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, primero le da la visión, pero después le habla. Él sabía que Pedro necesitaba mucha ayuda para poder hacer esto, porque el prejuicio era muy grande del judío acercándose a un gentil. Entonces tenía que darle mucho impulso el Señor a Pedro para poder ir, como a veces a nosotros también, siendo cristianos, Dios nos tiene que dar un gran impulso para acercarnos. Y
el Espíritu Santo le dice, no dudes ir con estos hombres. Estos hombres eran enviados por Cornelio y lo más probable era que no eran judíos también. Entonces, el decirle no dudes quería decir sin hacer distinción. No hagas distinción. O sea, no mires que ellos no son como tú, que ellos son diferentes. No lo mires, Pedro. Tú acéptalos, tú ve con ellos. Y entonces seguimos leyendo en el versículo 21. Dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Estuvimos leyendo del 21 al 23 ahí. Y el hecho que Pedro pudiera hospedar a estos hombres, ahí vemos como ya Dios empezaba a romper esas barreras, esos filtros. Pero pensándolo un poquito, Randall, para el día de hoy, para nosotros, a veces nosotros vemos personas que son diferentes a nosotros, sí. Ya sea por su raza, por su religión, pero también por su apariencia. Yo creo que a nosotros nos toca mucho la apariencia, ¿verdad? Sí. De las personas. Si lo vemos como vestido raro o vestido de una forma que para nosotros no es pura, de una forma que no es adecuada para nosotros como cristianos, entonces como que no nos queremos acercar un poquito más, pero ahí es donde vemos la obra del Espíritu Santo preparando los corazones tanto del que no conoce a Jesús como del que lo conoce. Por ambos lados. Necesitamos cada día decirle, yo creo, al Señor, prepara mi corazón hoy, Señor, para que cuando yo me relacione con gente que es diferente a mí o con personas en el trabajo que son diferentes a mí, que yo pueda, Señor, no poner esas barreras yo, no poner esos prejuicios yo, sino que estar sensible a no hacer esa distinción que tu Espíritu Santo me llama a no hacer. Y luego de esto, entonces, tenemos ya el encuentro, Randall. Sí, y esa sería la segunda escena de este milagro tan sorprendente que es la salvación. Y para esto quisiera leerles del verso 24, es una lectura bastante larga, al verso 33, pero si usted sigue su Biblia conmigo, dice de esta manera, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, mire la pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. De toda esta sección que leímos, lo asombroso aquí para mí es la pregunta que le hace Pedro a Cornelio. Y la vuelvo a repetir, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Parecía que era obvio, ¿no? ¿Por qué causa le había hecho venir? O sea, ¿será que Pedro se le había olvidado las palabras del maestro? Oye, tienes que ir a evangelizar. O se le había olvidado la gran comisión. Hay que evangelizar a todo el mundo. Pero tenemos que entender algo. Hoy nosotros podemos mirar estos acontecimientos y verlos tan familiarmente, ¿vale? Porque uno dice, bueno, o sea, yo ya sé cómo termina, ya sé el desenlace de esta historia. Es como cuando uno ha visto una película 1, 2, 3 veces
y uno está en el clímax de la película y uno dice, ¿será que se va a morir? ¿Será que no? Pero uno está tranquilo porque uno sabe cómo termina la película. Termina bien, no se muere, ¿verdad? Pero si uno se pone en los zapatos de Pedro en ese momento, se va a dar cuenta de que él no conoce el final de la película y no es una película. Él es el actor principal junto a Cornelio y eso es una situación seria. Así que nosotros tenemos que entender que lo que Pedro, en este momento lo que le está queriendo decir, probablemente tenemos que tratar de utilizar nuestra imaginación, es tratar de utilizar una pregunta que lo que está tratando de brindar es una entrada para una conversación. O sea, yo sé por qué Dios me trajo a mí, pero yo quisiera escuchar el lado de tu historia, qué razón yo estoy ahora aquí. Y entonces tenemos que también entender, como lo mencionaste un rato, Alexandra, es que también esto era un tema bastante difícil y que no era sencillo que un judío entrara en la casa de un gentil. Tanto es así que si usted se adelanta a la historia y comienza a leer el capítulo 11, 12, se va a dar cuenta de que porque Pedro entró a la casa de Cornelio, más adelante la iglesia en Jerusalén lo llamó para pedirle cuentas. Oye, ¿qué fue lo que hiciste? Y luego más adelante inclusive se hizo una conferencia en la cual se habló acerca de cuál era el papel de los gentiles en la iglesia, porque para ellos eso era un gran alboroto. O sea, oh wow, ahora los gentiles son también nuestros hermanos en Cristo. Esto es toda una nueva novedad, esto es un cambio de paradigma para nosotros. Pero eso es justo lo que está sucediendo aquí. Ahora, hay algo que me encanta al final en el verso 33, y son palabras de Cornelio, y me gustaría citarlas porque dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado decir. Qué hermoso porque siempre, Alexandra, que hay un corazón que busca, siempre va a haber un Dios que responde. Cornelio tenía un hambre y aún en su ignorancia en muchas cosas, él tenía un corazón para Dios. Y por eso es que yo creo personalmente que Dios preparó el corazón de Pedro y hizo que este hombre viajara por 50 kilómetros para llegar a la casa de Cornelio. Iba a haber un encuentro muy especial. ¿Por qué? Porque había un corazón hambriento. Y esto nos dice algo, que hay mucha gente también, Alexandra, hambrienta hoy en día en las calles, en nuestras ciudades. Probablemente son vecinos. Y nosotros somos la respuesta de esas personas. Y como mencionabas hace un momento, Alexandra, lamentablemente muchas veces como cristianos, y creo que eso sucede más para los cristianos que tenemos muchos años. De hecho, hace algún tiempo leía unas estadísticas y decía que la vida útil de un cristiano era aproximadamente unos 4 años. Oiga lo que le estoy diciendo, 4 años. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de 4 años una persona se vuelve insensible y tan metida en la iglesia que ni tan siquiera le interesa lo que sucede fuera de las 4 puertas de la iglesia. Es una persona que su círculo ahora son pura gente cristiana y entonces ni tan siquiera tiene amigos que no son cristianos porque dice, no me quiero contaminar. Siendo que nosotros somos luz y como dice la escritura, una lámpara, uno no la pone debajo de una mesa, sino que uno la pone arriba de una mesa para que alumbre. Tenemos que alumbrar la luz de Jesús y estamos llamados a ser, dice la palabra, vasijas de barro donde el tesoro está dentro. Y nosotros tenemos un mensaje que compartir. Y tenemos que quitarnos, como mencionabas, Alexandra, esos filtros. Esa manera de ver el mundo, de que si no se parece a mí, si no habla como yo hablo, si no piensa como yo pienso, entonces no puedo conversar con esa persona. Y yo creo que es una grave equivocación. Y Dios, revelándosele a Pedro, le dijo, son diferentes que tú, pero tienen una necesidad como tú la tenías. Y por eso yo me revelé a ti y ahora me quiero revelar a ellos. Así que usted y yo somos la respuesta de Dios. Así que yo creo que tenemos que poner manos a la obra y hacer algo al respecto e ir, evangelizar y contar lo que Dios hizo con nosotros para que ellos también puedan escuchar este mensaje. Y entonces viene la escena en donde ya Pedro comparte el mensaje que está en el versículo 34, empezando ahí, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios no hace acepción de personas, qué lindo. Ahí en Romanos también 10:1 al 13, ahí hay toda una explicación que nos dice, Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Es muy clara la palabra de Dios, no hay excepción.
los judíos son importantes, son amados por Dios, pero también los que no son judíos, a través de Jesucristo tenemos ese acceso al Padre Celestial. Y esto yo no puedo dejar de decir que yo me acuerdo cuando le cantaba a mis hijos esta canción de Cristo ama a los niños, porque decía, no le importa su color, solo quiere de su amor. Y en inglés dice, amarillo, rojo, negro, blanco, no le importa el color, solo Cristo ama a los niños. Entonces, esto es un reflejo, lo que la palabra nos está diciendo. Cristo vino por todos. Por todos. Y si seguimos leyendo, Randall, tal vez del 36 hasta el 43, para ver un poquito más de cuál fue ese mensaje que Pedro le dijo a Cornelio. Claro, y esa sería entonces la tercera escena de esta historia. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí Pedro le estaba resumiendo a Cornelio y a los que estaban con él qué era lo que había pasado con Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Y muy probablemente, Randall, no sabemos, pero quizás Cornelio supo de la crucifixión de Jesús, porque ese fue un día muy peculiar. Los romanos siempre crucificaban gente, pero ese día que crucificaron a Jesús fue muy peculiar. Era el rey de los judíos, como lo llamaban, al que estaban crucificando. Ese día tembló, ese día se partió el velo del templo de los judíos. Entonces muy probablemente Cornelio supo de que ese rabí había sido crucificado y todo lo que había sucedido. Pero Pedro quería decirle, este que fue crucificado, al que nosotros vimos y fuimos testigos, este es el que te va a traer la salvación. Y dijo, este es el Señor de todos. Pedro había dicho, sí, Señor, tú también vas a ser Señor de esta gente que me está escuchando. Ya entendió que él tenía que evangelizarlos. Y dijo, Él es Señor de todos. Y entonces, claro, le dijo, bendición viene a través de los judíos. Porque Génesis 12 dice que la bendición de Abraham iba a ser para muchas naciones, para todas las naciones. Y entonces no importaba que venía a través de los judíos, porque el Señor Jesucristo era Señor de todo. Todo aquel que creyera en Él iba a ser salvo, como dice el versículo 43. Pero no solamente Pedro les predica, sino que viene la cuarta escena, que es súper poderosa también, aparte de la predicación del Evangelio, y es cuando llega el Espíritu Santo. Viene a escena el Espíritu Santo, nuestro ayudador, el ayudador de Pedro en ese momento, viene a escena. Y vamos a leer el versículo 44 hasta el 47, Randall, claro, por favor. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo 48. respalda el mensaje que Pedro está trayendo. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí Pedro no había venido solo. Él había venido acompañado de otros judíos. Y los otros judíos no habían recibido la visión que Pedro había recibido. Y los otros judíos que venían con Pedro no habían escuchado al Espíritu Santo decir, no hagas distinciones. Entonces,
el Espíritu Santo aparece ahí y llena a estas personas, a Cornelio y a su familia, y los hace hablar en nuevas lenguas. Y estos judíos se quedaron asombrados porque los oían magnificando a Dios, alabando a Dios. Probablemente estaban recordando el evento de 10 años atrás, Pentecostés. El Pentecostés, exactamente. Entonces los judíos que venían con Pedro dijeron, no, esto es de Dios. No podemos negar que también Jesús es el Señor de estos que son gentiles. Y fue un gran testimonio. Y Pedro se aprovecha ahí para decir, bueno, entonces bauticémoslos a estos. Y Randall, yo creo que es muy importante ver aquí que hay como un orden. Ellos creyeron, fueron bautizados por el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas y luego entonces fueron bautizados. Qué hermoso, porque también nos hace saber cuál es el proceso por el cual nosotros podemos llevar a un nuevo creyente. Claro. Llevémoslo por este proceso. Necesitan al Espíritu Santo, necesitan creer primero, necesitan el Espíritu Santo y necesitan ser bautizados como un testimonio de que ellos han creído, como en obediencia a lo que Jesús dijo. Y bueno, podemos seguir creyendo de que los gentiles van a seguir recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Lo hermoso de todo esto es que a la hora de haber iniciado dijimos que el capítulo 10 era la base fundamental porque nos abre el panorama para poder entender que Jesús vino a morir por una humanidad. Así es. Porque el mundo está lleno de gentiles, como usted y como yo el día de hoy. Pero que Jesús murió en esa cruz y esa barrera que nos separaba ahora se separó, se rompió por completo y podemos acercarnos con confianza ante nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera terminar orando, Ale, en esta tarde. Y yo quisiera que ahí donde usted se encuentra, junto conmigo, pudiéramos orar, porque yo creo que este es un tiempo, estamos en los últimos tiempos. Lo hemos escuchado, yo desde niño estoy en la iglesia y me enseñaron que estábamos en los últimos tiempos, que el Señor ya venía. Ya su servidor ha crecido, ya tiene cierta cantidad de años, lo dejo hasta ahí, ¿verdad? No tantos. Pero el Señor no ha venido. Pero yo creo que estamos en los últimos tiempos y tenemos que aprovechar el tiempo. Yo creo que, como acabamos de leer en el capítulo 10, Dios quiere preparar tanto el corazón del que va a recibir el mensaje, como también cambiar nuestro corazón para que podamos tener compasión. Como cuando Jesús veía a las multitudes, algo que Alexandra a mí me ha impactado es cuando yo leo y veo cómo Jesús veía a las multitudes y dice que Él se compadecía, porque los veía como ovejas sin pastor. Y hoy sabemos que el Señor es nuestro pastor, pero Él quiere ser pastor de muchos más, de muchos más. Y para esto tiene que cambiar nuestro corazón y tiene que ser encendido para poder también evangelizar a muchas personas que necesitan oír este mensaje que tiene el poder de cambiar las vidas. Y es un buen mensaje. Por eso dice que son buenas noticias, no son malas noticias. Tenemos que ir a predicar las buenas noticias de que aunque estemos perdidos, hay solución para nuestros problemas y hay vida eterna para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Así que lo invito a que ore conmigo hoy en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que alumbra nuestro entendimiento, nos hace entender aquellas cosas, Señor, que con nuestro intelecto no podríamos. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas hoy en este día la importancia de compartir este precioso mensaje de tu palabra, Señor. Y yo te quiero pedir que hoy en este día, Señor, tú prepares nuestro corazón y quites de nosotros cualquier filtro, Señor, cualquier manera equivocada de pensar o de ver a nuestro prójimo, Señor. Que no rechacemos a aquellas personas que hablan diferente, se ven diferente, o que simple y sencillamente hacen las cosas de una manera diferente a nosotros, Señor, pero que podamos tener ese corazón que tú tienes, Señor, un corazón de amor, un corazón que está dispuesto, Señor, a acercarse aún a pesar de las diferencias que existen con las personas. Y también te pedimos hoy, Señor, por el mundo entero, que tú prepares, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y yo te quiero pedir que esta gracia, Señor, sobreabunde y que nosotros podamos ser tus mensajeros, Señor, donde quiera que tú nos tienes, en nuestros trabajos, nuestros vecindarios, donde nos encontremos. No neguemos, sino que podamos ser como un Pedro, Señor, que
caminó, que viajó largo, pues fue con un propósito y fue predicar ese precioso mensaje, Señor. Y yo te quiero pedir el respaldo de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno, para que cuando prediquemos, Señor, tú toques esas vidas y vidas sean transformadas. Y un día, Señor, cuando estemos allá en el cielo, podamos ver el fruto, Señor, de nuestra obediencia. Sí, y es Señor. ver muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, Señor, que no hubieran llegado allí si no hubiera sido porque nosotros obedecimos, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Y yo bendigo hoy, en este día, a cada persona que nos está escuchando, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y Dios me los bendiga. Y quiero recordarles que seguimos la próxima semana con nuestro estudio del libro de los Hechos, así que conéctese nuevamente la siguiente semana, en este martes, en nuestro canal de YouTube. Dios los bendiga.